Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Buenas noches, encantado de estar acá. Buenas noches, Alicia Salgado. Alicia. Muy buenas noches, ¿cómo a estás? todo el auditorio. Jaime Sánchez Uzarrey, Jaime. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, vamos por partes, si les parece. De lo que creo que pueden ser las coincidencias a donde creo que pueden estar las diferencias. ¿Ves, Jaime, posibilidad de que se sienten a la mesa los partidos a discutir esta iniciativa del presidente, la iniciativa de reforma electoral que mandó hoy a Cámara de Diputados? Yo la verdad creo que no. Creo que el rechazo que hubo respecto de la ley de la reforma eléctrica sienta un precedente que tiene implicaciones directas sobre lo que va a ocurrir con la reforma electoral. Hoy el presidente del PRI, Alito Moreno, dice que ellos ni siquiera se van a ocupar de este tema, que van a hacer grupos de diputados para analizar el problema de la crisis, el problema de la política, el problema de la inseguridad, y que eso ni siquiera les compete y no lo ven ni siquiera como una discusión necesaria. Entonces yo creo que es algo que está definitivamente muerto, que no tiene posibilidades de prosperar. Y creo que más bien la pregunta que hay que hacerse es si el presidente sabe, y en Morena se sabe esto, es cuál es la intención que existe al llevar esto a la Cámara de Diputados y articular todo un discurso en torno de la necesidad de esta reforma. A ver, déjame ser un poquito provocador e ir más allá. ¿No es una irresponsabilidad que el PRI diga, pues yo ni me voy a ocupar, ni voy a leer, ni voy a votar, y si voto voy a votar en contra de esto que no he ni siquiera leído? ¿No es una irresponsabilidad? Porque digo, a los legisladores les pagamos para que legislen, ¿no? Bueno, no. A menos que sea perfecta la legislación electoral. No, yo creo que sí. No hay legislación perfecta y no hay institución perfecta. El INE no es una institución perfecta, pero sí hay elementos claros en esta iniciativa que apuntan hacia un determinado sitio, y es transformar o aniquilar al INE, que es un punto fundamental, y el otro es, son otros muchos puntos. De tal manera que yo creo que la posición que toma Alito y la posición que puede tomar el resto de la oposición, además está afincada en lo que concluyó o con lo que concluyó la reforma energética, declarando que todos aquellos que habían votado en contra son traidores a la patria. Entonces tú no les puedes pedir a los traidores a la patria, que los acabas de definir como tales, y que además los amenazas con desafuero y con un proceso, que ahora se sientan a discutir una reforma electoral que los afecta en todos los sentidos. ¿En mucho todos? más ¿Sí? A los partidos, sí. Sí, bueno, a ver, entiendo que son 18 modificaciones constitucionales, por lo menos deberían de revisarlas, creo yo, pero bueno, a ver, ¿cómo lo ves, Alicia? Algunas, ¿no? Digo, a lo mejor en 10 estarán en desacuerdo, pero pues mira, en 8 sí podrán caminar juntos. Revisando la iniciativa, en lo personal, me parece una propuesta en algunos puntos audaz, ¿no? Lo vemos como la intención de desaparecer al INE. No lo está desapareciendo, sería una de las tantas formas de transformarlo. Ahora reduciéndole el número de personajes, pero sí hace... De 11 a 7, ¿no? Sí, de 11 a 7. Además, lo cuestionable para muchos es el sistema que propone para elegirlos, ¿no? Porque además eso nos va a costar más. O sea, otra elección más, cómo nos lo define la Constitución, de los poderes, transitorio. 20 nombres cada poder y de ahí los más populares. Exacto, pero finalmente tienes una preselección, ponte de acuerdo y negóciala. Entonces no estás cambiando mucho la forma, le estás dando un viso diferente. Hay una propuesta que sí me parece buena, desaparecer a todos los OPLADES, los organismos electorales estatales, porque finalmente es una forma de reparto del botín político hacia los estados, que el INE se ha vuelto el que organiza las elecciones en los estados y es el que tiene toda la responsabilidad. Entonces ahí sí le podrías cortar dicen que 24,000 millones de pesos es lo que dicen que pretenden ahorrar. Esto sí te daría un buen ahorro. Y segunda, pues tú sabes, yo aquí les he comentado que me parece muy bien que se haga una propuesta seria para iniciar la digitalización en esta época del mundo del sistema electoral. ¿Todo lo hacemos con esto? Pues mira, probablemente no, porque no tenemos una cobertura de red ni de celular del 100% que cubra todo el territorio nacional y que pudiera cubrir al 100% de la población.
Pero los digitales instalados en zona, así como instalas una urna con la casilla, hay en los países donde se ha ido avanzando seriamente, se instalan digitales, la gente va y simplemente con su dedo, con su cara, en fin, hace la elección. Esto te ahorraría una cantidad impresionante en capacitación de personas. Eso gasta mucho la elección en toda la papelería, papel de seguridad, condiciones específicas. Las mamparas. En todo esto, a lo que te he comentado, son como 4.500 millones de pesos hoy. O sea, lo que dices es, ni todo es bueno ni todo es malo. Ni todo ¿Valdría bueno. la pena revisarlo? Vale la pena revisarlo. ¿Y crees que lo vayan a revisar? No. No crees que lo vayan a revisar. Estás igual que Jaime en ese sentido. A ver, Luis Miguel. Yo creo que vale la pena revisarlo. Creo que los tiempos son pésimos. No solo por lo que dice Jaime, es el nivel de polarización está a tal grado que no hay manera de sentarte. Creo que desde el poder, desde el gobierno, no se han hecho cargo de lo fuerte que es una cuestión de traidor a la patria, previo a una negociación para cualquier otro tema. No, hay ciertos límites que se trasladaron. No ha habido ni reconciliación, ni disculpa, ni puentes. Entonces yo digo, eso me parece los tiempos no dan, pero además hay que recordar, no es la primera gran reforma electoral que se intenta en esta historia moderna del país, siempre son al principio de una administración y tienen una razón de ser. El momento de prueba de una reforma electoral es la elección intermedia. Me parece que es tremendamente riesgoso que cambies tanta cosa, suponiendo que saliera tal y como lo está proponiendo Morena, que cambies tanta cosa y que la prueba de fuego sea precisamente una elección presidencial. Me parece que esa es la peor manera de hacer una reforma de gran calado. Mal momento, ¿te parece entonces? ¿Tampoco ves que esto vaya a caminar? No, absolutamente no. Jaime. Sí, retomando el asunto del mal momento, yo creo que hay que visualizar dos cosas. Una, que en la pasada elección intermedia las cosas funcionaron perfectamente bien. No hubo protestas, no hubo inconformidades. Lo que pareció como un foco rojo y que sigue prendido y que sigue parpadeando es la intervención del crimen organizado, particularmente en la zona del Pacífico, que amenaza con repetirse en las elecciones próximas que vienen este año y que amenazaría con poder ocurrir en la elección presidencial. Eso sí es un foco rojo. Y luego, si es un recuento de lo que es el INE y si funciona esencialmente o no funciona esencialmente el INE, pues yo creo que el INE ya ha pasado muchas pruebas de fuego y si se quiere, la última prueba de fuego o una prueba de fuego fundamental de cualquier institución electoral es la alternancia. El INE nació como IFE y fue el preludio de la alternancia y esta alternancia fue primero con el PAN, después la alternancia de la alternancia con el regreso del PRI y ahora la alternancia en esta elección pasada con un partido que se fundó en 2014, que no tenía ninguna presencia y que justamente en este corto lapso de tiempo, digo, aparte de la presencia de López Obrador, que nadie discute, pudo ascender, ganar la presidencia con la magnitud en la que ganó. Después de todo esto, si tú te plantas y dices, bueno, es que verdaderamente sale muy caro, probablemente salga muy caro. Y si comparas esto con lo que se desperdicia o si dilapida en Pemex, en la CFE y en otros proyectos, bueno, es risible. Y finalmente, el punto central está en que realmente el país tiene problemas centrales muy, muy importantes. La crisis económica, la inflación, la crisis de inseguridad, la crisis de los derechos humanos, los feminicidios. ¿A quién le interesa hablar ahorita de una reforma política? A ver, déjenme provocarlos entonces otro poco. Dices, Jaime, todo salió perfectamente bien en las elecciones del 2021. Pero ¿en serio es que funcione bien nuestra democracia cuando nos cuestan los partidos que nosotros mantenemos además un dineral y no nos rinden, pero ni media cuenta, ¿eh? A ver, ni media cuenta. Y cuando los multan, el dinero sale también del financiamiento público. Y funciona una democracia en donde estamos sometidos, porque estamos sometidos a una lluvia de spots en radio y en televisión, los ciudadanos, spots huecos que no dicen nada. Funciona bien cuando nos cuesta un dineral instalar casillas que podrían
por lo menos como un método alternativo, abaratarse en su operación. Yo lo que te digo que a través de la vía electrónica. Me parece que tiene cosas importantes. Por ejemplo, trae una propuesta de reducción de los tiempos de estado para radio, televisión y medios. Creo que me gustaría algo más, inclusive las prerrogativas, porque de verdad... Pero a ver, ¿tú te imaginas a los partidos que definen la fórmula con la cual se reparte nuestro dinero? Pero hoy ¿Se imaginan votando en contra? 5.700 millones de pesos. ¿Se imaginan votando para quitarse dinero? 5.700 millones de pesos por año. Y de pilón no hay forma de que abran su padrón de militantes. Realmente la militancia contribuye para formarlos. Hay disciplina. O sea, tú lo compáralo con las elecciones de Francia. Pues les costó, no a los ciudadanos, no al fisco, a los militantes sostener a sus partidos. A ver, Luis Miguel. Dos cosas. Yo creo que lo más obvio que necesita cirugía mayor son las reglas para lo que son los mensajes políticos, incluyendo publicidad, incluyendo el papel de los medios de comunicación. Son reglas que corresponden a un momento específico en México, 2006, 2007, en donde muchas de las reglas, curiosamente, fueron para conciliar o para meter un poco en la, vamos a decir, en la arena política al presidente y a su grupo. ¿Meterías ahí también el tema de la libertad de expresión? Porque el órgano electoral se la pasa callando a todo mundo. Para mí a los medios, a los gobernadores. Para mí, esa manera de ver de diferente la información de la opinión. Para mí el tema, todo lo relacionado con libertad de expresión, comunicación, derechos a expresar apoyo o repudio a una idea, a un proyecto, me parece que tiene que revisarse. Evidentemente no podría quedar como libertad absoluta, total, en un contexto en donde en todo el mundo se está revisando, en particular todo lo que tiene que ver con discurso de odio. Pero es un fragmento muy pequeño a gobernar comparado con lo que se podría liberar. Respecto al costo, nada más para ser más pesimista, el problema no es lo que cuesta oficialmente, es todo el dinero que no se puede vigilar y que encarece todavía más. Pero es el pretexto de darle dinero a los partidos, ¿no? Dicen, vamos a darle dinero a los partidos para que no se meta el crimen organizado. No, el crimen organizado está metido hasta la cocina. Y también es dinero de los gobiernos apoyando. O sea, tenemos muchas fuentes de financiamiento de la política, la famosa política hecha con dinero en maletines, que eso es lo caro. Lo más barato es lo que está registrado. Sí, literal. Ahora, parte del presupuesto del INE, y esto hay que remarcarlo, y además fue el proceso de transición democrática que se vivió en este país, porque eso fue una demanda de la oposición después de las elecciones del 6 de julio del 88, fue depurar y hacer un padrón electoral confiable. Y esto pasó justamente por la credencial del elector y volver la credencial del elector una cédula de identidad. Eso se lleva una enormidad de recursos y es una labor que podría recaer en otros estados en una secretaría como la Secretaría de Gobernación. La historia de este país es esta, así nació y la credencial del elector sigue siendo una credencial, una cédula de identidad. Exactamente. Ese es un punto. Entonces, alguna vez lo discutimos aquí, yo dije que no puedes cambiar una llanta en curva porque pues te arriesgas a que venga otro y te choque. Yo creo que no se puede subestimar el hecho de que López Obrador, el presidente de la República, no había dicho que iba a meter esta reforma cuando dijo que iba a meter 3 reformas. La energética, la eléctrica, la de la Guardia Nacional y otra que no recuerdo. Esta, la electoral. Sí. Bueno, eso fue, bueno, pues si fue así, el asunto es que de todas maneras no podemos subestimar el hecho de que sí ha habido un embate de parte del gobierno contra los órganos autónomos, ha habido una cooptación o supeditación de estos órganos autónomos, y yo no sería tan condescendiente con que la intención de esto no pasa por decapitar a una institución donde 2 consejeros en particular han sido muy incómodos y donde esta recomposición a través del voto universal abriría las puertas
para otro tipo de componentes. ¿No te gusta lo del voto universal? ¿No te gusta que la gente pueda votar por consejeros? Yo creo que sí es un peligro que pasemos de un organismo autónomo que, mal que bien, sí ha funcionado, y la alternancia me parece clave, a un organismo que esté supeditado, de alguna manera, al poder del gobierno, que fue el esquema que se tuvo durante todo el priato y que fue contra eso contra lo que lucharon las oposiciones, particularmente los que ahora están en el gobierno. Déjenme seguir de provocador. Y concluyo con una anécdota. El 6 de julio del 88, la oposición en su conjunto, particularmente el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas, dijeron que Bartlett era el responsable de la caída del sistema. Sí. No de que se cayó, de la caída del sistema. Hoy Bartlett es el secretario el director de la CFE, tiene una importancia mayor que la que esto representa. Y estamos entonces con que esta izquierda que protestó contra esto, pues ahora parece querer supeditar al organismo electoral al poder del Estado. A ver, déjenme seguir de provocador tantito. Déjenme seguir de provocador. Dices, el INE es un órgano autónomo y lo quieren decapitar. ¿Qué tan autónomo es el INE que tenemos hoy? A ver, yo no sé si sea buena idea que todos votemos por los consejeros electorales. No lo sé, creo que sería muy sano escuchar muchas voces para generarnos todos una mejor opinión. Lo que sí sé es que hoy el reparto del Consejo General del INE se da entre los partidos políticos a través de sus diputadas y diputados en la Cámara de Diputados. Tantos diputados tienes, tantos asientos te tocan en el Consejo General del INE. Esa es la realidad. El Consejo General. No sé si se puede encontrar un mejor esquema. Pero tampoco sería tan mecánico, porque entonces no hubiera habido alternancia. No, pero la alternancia la dimos los mexicanos con nuestros votos en las urnas. No se la debemos a 11 personas que integran el Consejo General del INE. Este Consejo no se ha mostrado parcializado hasta el grado tal de impedir que se manifieste el pueblo. Yo quiero insistir en una beta que abre Jaime, es lo que ha pasado con los órganos autónomos en este sexenio. Tú dices, ¿qué tan autónomos son? Yo diría, la otra pregunta es, ¿qué tan profesionales son? ¿Y qué tanto necesitamos un cuerpo de profesionales especializado en materia electoral? Yo digo, lo necesitamos muchísimo porque somos una sociedad compleja. Entonces, desconfiada. Entonces, a mí me parece que el reto es cambiar las cosas para mejorar, sí. Cambiar las cosas para ver qué pasa, no. No estamos literalmente para tirar la baraja y ver qué recogemos. Yo lo que digo es que la reforma, justamente con lo que pone sobre la mesa, la reforma que propuso hoy el presidente tiene elementos interesantes, simplemente interesantes, que habría que discutir, sí. Inclusive replantearse, no sé si cuente no creo que cuente con la mayoría para hacer la reforma constitucional, y sí creo que se mantenga la alianza firme en torno a este tema. Al menos hasta hoy, esos son los indicios. En política nada es cierto, como en la vida, ¿no? De pronto te das la vuelta en la esquina, te quitan la llanta, porque aunque ni la quieras cambiar, simplemente se te ponchó y ahí te quedaste. Entonces, hay un tema que sí me parece relevante y tú lo acabas de mencionar. El INE no son solamente los consejeros ciudadanos. El Consejo General del INE son 20. Y las discusiones y la forma de encubrir al partido que tiene control de poder es de tal suerte que muchas de las decisiones realmente que deberían transitar, como darle transparencia, celeridad, capacidad, sobre todo seguridad al ciudadano, no se le da. O sea, yo hoy me pregunto, ¿por qué les costó tanto trabajo aceptar una app para votar? Y tenían que hacer todo este circo, maroma y teatro, sobre todo el grupo de Morena, oponiéndose, y lo logró a que no se hiciera la revocación de mandato con una app. ¿Cuánto hubiera salido esa elección con una app? No 1,000 millones de pesos, mucho menos. Ese es el tema. Y hubieran tenido mejor posibilidad, a lo mejor, o cobertura nacional. Vamos, hay cosas que sí preocupan, como esta reforma está proponiendo una reforma al 115 constitucional para eliminar a los regidores.
Estás modificando el cabildo en la figura municipal. Eso es relevante. Eso es más profundo que el circo que se ha armado en torno a si a los diputados les quieres, no sé, poner un paredón, aquellos que en el paredón a los que votaron, lo que sea. Alicia. Sí, uno es de forma y el otro también es de fondo. Sí, pero Las si estamos dos en este cosas. debate y en esta conversación, creo que valdría la pena. Pero imagínate. Y por eso es muy rico escucharles, porque la todo esto suma, regiduría- digamos, en una la conversación regiduría es la pública. representación ciudadana básica. Ahí se decide el presupuesto de las policías municipales, Sí. los jueces cívicos. Luis Miguel. Los delitos electorales. En teoría se endurecieron las sanciones. En la práctica sigue siendo impune como son impunes todos los delitos. ¿Por qué es grave un delito electoral comparado tan grave como puede ser en un caso un homicidio, etcétera? Porque en buena medida la democracia es el aire que respiramos, la manera en que construimos nuestras instituciones. Atentar contra las instituciones es muy grave. Pues lo veremos. Por lo pronto, ya lo vio usted. pronto no. Es apasionante La discusión. esta discusión. Ojalá se dé con argumentos, ojalá nos escuchemos todos. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Luis Miguel. Gracias. Buenas noches, hasta mañana.